Mensajes positivos. Continuamos viendo en la primera lectura de la misa el libro de Levítico. Levítico que habla sobre las leyes, las normas, el culto, pero también habla sobre la relación con los demás, cómo debemos de tratar a los demás. Fíjense lo que dice Levítico 25. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: contarás 7 semanas de años, 7 por 7, o sea, 49 años. El día 10 del séptimo mes, es decir, el día de la expiación, harán sonar las trompetas y las harán sonar por todo el país. Declararán santo el año 50 y proclamarán la liberación para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo. Cada uno de ustedes recobrará sus propiedades y volverán a su familia. El año 50 será para ustedes un año de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que los campos produzcan por sí mismos. No harán la vendimia de las viñas sin cultivar. Puesto que es el año del jubileo, será sagrado para ustedes. Comerán los frutos de la cosecha anterior. En ese año jubilar, todos recobrarán sus propiedades. Cuando le vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle el precio a lo que compres a tu prójimo atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te venderá a ti atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años falten para el jubileo, más aumentará el precio, mientras que menos tiempo falte, más rebajarás el precio, porque lo que tu prójimo te vende son las cosechas que le faltan. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano, antes bien, teman a su Dios, porque yo soy el Señor, Dios de ustedes. Es muy interesante cómo el pueblo de Israel tenía estas leyes de protección a las personas y al ambiente. Había un tiempo en el que no se iba a cosechar, pero era para que la tierra se recuperara. Qué curioso. Muy ecológicos. En ese año, el año del jubileo, se tenía que respetar la tierra. También en ese año del jubileo, todo lo que se hubiera vendido se podía recuperar, o lo que se hubiera empeñado se tenía que devolver. O las personas que ahí en Israel no existía la esclavitud, pero había gente que rendía servidumbre, o sea que se vendía por unos años, por así decirlo, pero el año del jubileo tenían que recuperar su libertad. Eso nos habla pues de cómo la religión no solamente mira aspectos por allá en las nubes, aspectos muy concretos. Nosotros aquí hablamos de lo que es la doctrina social de la iglesia. ¿Qué es la doctrina social de la iglesia? Voy a tomar de un documento que encontré por ahí muy interesante para dar una noción de lo que es la doctrina social de la iglesia. Al hablar de la doctrina social de la iglesia, nosotros vamos a platicar sobre la manera como la iglesia se enfrenta a los problemas sociales, que son los problemas de sus hijos, pues. Sus hijos que viven en sociedad tienen problemas sociales y hay que encararlos desde la doctrina social de la iglesia. Nos dice el documento ese que encontré por ahí. La doctrina social de la iglesia es un patrimonio de enseñanzas que se organizan sistemáticamente, es decir, un cuerpo de enseñanzas elaborada en el seno de la iglesia como respuesta histórica a los problemas económicos y sociales. La iglesia tiene que tomar en cuenta esos aspectos también, sin meterse directamente a la política, pero sí dando principios y normas que implican para nosotros la fe en Dios y el respeto al hermano. Abarcan todos los campos en que se desarrolla la convivencia humana. Hunde sus raíces en la historia de la salvación. Tiene su fundamento en la dignidad de la persona, haciendo constantemente una opción por el pobre. Tiene un carácter dinámico e histórico. Es parte esencial de la evangelización. Fíjense cómo, por ejemplo, aquí en América, los evangelizadores que vinieron enseñaron a cultivar, enseñaron a sembrar, enseñaron a muchas cosas. No solamente decían el evangelio, sino que enseñaban a cultivar, trajeron nuevos cultivos. Es una manera en la que se ve el aspecto pues económico también y político, ¿por qué no? La doctrina social de la iglesia, el aspecto social sobre todo. También es algo que no es tanto una teoría, sino se orienta a la acción. Es algo que tiene que ponerse en práctica. La doctrina social de la iglesia no es una doctrina política ni una doctrina económica. No estamos como ni el socialismo ni el comunismo.
No es algo que está como el socialismo ni el comunismo, sino es un cuerpo de doctrina estable, pero apoyado en los valores del Evangelio, en los valores de la Biblia. La doctrina social de la iglesia nace del encuentro del Evangelio con la vida de los pobres. Ese es el origen de la doctrina social de la iglesia. Al leer la palabra de Dios, pues no nos queda más que sentirnos urgidos a estar en favor de los pobres. Nos dice la Biblia que los hebreos eran un grupo de trabajadores emigrantes humillados que en el Éxodo recuperan su dignidad. El pueblo de la Biblia sufre la opresión en Egipto. Y luego en el Deuteronomio dicen lo siguiente: Dios escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestras penalidades, nuestra opresión y nos sacó de Egipto. Nos trajo aquí, nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Un pueblo que vive una experiencia de una sociedad solidaria de iguales, una sociedad donde se apoyaban unos a otros. Un pueblo que comparte y no acumula bienes superfluos. Por ejemplo, el maná, si querían acumular el maná, se les engusanaba. Podían juntar el maná solamente que iban a comer en el día. Un pueblo que reparte las funciones y se organiza para participar. Como Jetro le sugirió a Moisés que escogiera a varios para que fueran jueces, para que no tuviera que Moisés llevar toda la carga del pueblo. Un pueblo que vive la religión al servicio de la vida, de la dignidad del trabajador, de la familia, de los derechos fundamentales. Dice Deuteronomio 25, 14 al 18. No explotarás al jornalero humilde y pobre, le darás cada día su salario. No torcerás el derecho del extranjero. Un pueblo que cuenta con líderes que no se cansan de proclamar las preferencias de Dios por los pobres y la práctica de la justicia, como dice Isaías 1:17. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano, apoyen a la viuda. Eso en el Antiguo Testamento. Y Jesús, al seguir el mensaje de Jesús, pues Él nos va a llevar al encuentro del necesitado. Jesús anuncia y practica en plenitud la entrega de la propia vida, el amor a los pobres, el compromiso con los problemas sociales. Jesús se presenta en medio del pueblo para, como dice Lucas 4:43, para anunciar la buena nueva del reino, ha sido enviado, dice, para abrir los ojos a los ciegos, liberar a los oprimidos y decir a los pobres que Dios les ama. Lo dice para estar con los marginados y los niños, Marcos 10 del 1 al 16. Incluso apoyar a las prostitutas, tener respeto. Lucas 7, del 37 al 38. Apoyar a los extranjeros y los que son de otra cultura. Lucas 10, del 30 al 37. A los pecadores públicos. Lucas 19, del 1 al 10. A los enfermos. Lucas 13, del 10 al 13. Todo eso hace Jesús. Jesús tiene credibilidad y autoridad para dictar sus propios principios y marcar el camino a sus seguidores, porque Él no vino para ser servido, sino para servir. Frente a un mundo de desigualdades y de miseria, volcado en el gastar, ganar, gozar, solo cabe desacralizar las riquezas. Dice Lucas 18, del 18 al 23. Compartir, Marcos 8, del 1 al 9. Apasionarse por la justicia y la solidaridad, da pan al que tiene hambre, trabajo al inmigrante y al parado, condiciones de vida digna al enfermo, al olvidado en la soledad de la cárcel, o en una familia rota, en una sociedad individualista. Nos dice Mateo 25, del 34 al 46. Con su acción, también Jesús educa políticamente y socialmente al pueblo. A mí se hace muy impresionante cuando aquel joven que tenía sus pescados y sus panes para vender en la multitud, los regala. Se hace solidario en un momento, por la misma predicación de Jesús, lo hace tomar una decisión de comprometida en favor de los demás. A eso nos lleva Jesús. Las primeras comunidades también. La huella histórica de las primeras comunidades cristianas. La comunidad de los seguidores de Jesús entiende y vive desde el primer momento su compromiso ante los problemas sociales de una manera singular con los pobres y necesitados. Las primeras comunidades cristianas están formadas por personas de vida sencilla, cuyo distintivo y valor e importancia no es lo que tienen, sino Cristo resucitado. Hechos 3, del 1 al 9. Oro y plata no tengo, lo que tengo te doy, a Cristo resucitado. El nombre de Cristo da la mano al que está caído, aman al pueblo y a partir de su fe son coherentes con sus principios. Suprimen las barreras entre hermanos y cultivan el desprendimiento de los bienes materiales. Hechos 2:44 y 4:32. Tienen una especial sensibilidad y preocupación por los pobres porque
A los pobres se les ama con obras y no de boca y con buenas intenciones. Dice Hechos 2:45, Primera de Juan 3:17 al 18 y la carta a Santiago 2 del 14 al 18. También se responsabilizan y organizan para la distribución y organización solidaria de los bienes. Hechos 4 del 4 al 35. Se castiga a la conducta de aquellos que intentan engañar y aparentar que dan cuando en realidad acumulan insolidariamente. Aquellos que fingieron que estaban dando y acabaron muy mal. Hechos 5 del 1 al 4. Se movilizan en situaciones de primera necesidad para mandar ayuda a los que están atrapados por alguna calamidad. Hechos 11, 27 al 30. 2 Corintios 8 del 1 al 15. Cuando se habla de que va a haber una gran hambre, ellos se organizan para hacer una colecta y apoyar a la comunidad de Jerusalén. Eligen algunos bien preparados y llenos de espíritu evangélico para administrar el dinero con mentalidad, no con mentalidad mercantil y comercial, sino para socorrer a los desatendidos. Hechos 6 del 1 al 10. En una sociedad clasista no hacen distinciones entre las personas, en los pobres. Son más ricos en humanismo que los opulentos que se burlan del pobre, dice Santiago 2 del 1 al 13. Rechazan la obtención de ganancias a cualquier precio, vivir dominados por los proyectos de ganar más y tener más cosas, evitar eso. Santiago 4 del 13 al 17. Denuncia las riquezas acumuladas a causa del salario no pagado, la vida de lujo y despilfarro ante las quejas de los trabajadores explotados y la muerte de los indefensos. Santiago 5 del 1 al 16. Corrigen a los que no quieren trabajar y son una carga para los demás, y a los que no valoran el trabajo viven desordenadamente. Segunda Tesalonicenses 3 del 6 al 12. El que no quiera trabajar, pues que no coma, ¿verdad? Interceden por los más explotados, los esclavos, la famosa carta a Filemón. Se preocupan por cambiar las estructuras de la sociedad y reforman las relaciones sociales para que todos vivan como hombres libres. Toda la carta a los Gálatas. También se dice que los cristianos son hombres y mujeres como los demás, pero tienen claro lo que es la libertad y lo que es el libertinaje. Gálatas 5, 13 al 24. Comprenden que no basta con tener una buena organización, medios económicos, ser expertos en redes sociales, etc. Si les falta el amor, les sobra todo lo demás. 1 Corintios 13, del 1 al 13. Si te falta el amor, no tienes nada. Y todo esto la iglesia lo ha convertido a través de varias encíclicas, en varias encíclicas, en varios documentos. La iglesia nos ha transmitido toda esta experiencia de la revelación y las experiencias de las ciencias sociales y la experiencia de la fe. Se han hecho en varios documentos. Hay muchos documentos sobre la doctrina social de la iglesia. Por ejemplo, de las primeras, la Rerum Novarum de León XIII, luego la 40º año de Pío XI, la Solemnità de Pío XII, de Juan Pablo, de la Mater Magistra de Juan XXIII, Passionem Terris de Juan XXIII, Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, la Populorum Progressio de Pablo VI, la 80ª Adviens de Pablo VI, la Justicia in Mundo del Sínodo de los Obispos del 71, de Juan Pablo II tuvo varios documentos sociales, Labor in Exercens, Solicitudes Rei Socialis y la Centésimos Annus. Son muchos los documentos que ha hecho la iglesia para expresar todas estas verdades de nuestra fe. Voy a compartirles el documento donde me basé. Voy a ponerles el link para que lo busquen si quieren informarse más sobre lo que es la doctrina social de la iglesia. Y como tarea, les voy a poner aquí las citas bíblicas para que las vayan siguiendo. Las citas bíblicas que estuve mencionando, los invito a que las busquen en la Biblia y van a ver cómo nos va a dar mucha luz a eso que estoy diciendo. No las quise leer porque me había tardado muchísimo en leerlas, pero se las quiero dejar de tarea. Busquen las citas bíblicas que fui mencionando. Agarren su Biblia, pongan el video, le van parando cuando una cita bíblica, la leen y siguen viendo el video. Van a ver que les va a dar mucha luz para entender lo que es la doctrina social de la iglesia. Cómo tenemos que preocuparnos también por el pobre. Cómo tenemos nosotros que ganarnos la vida eterna abriéndole el corazón al pobre. Lo que al más pobre le hiciste, a mí me lo hiciste. Ven, bendito es mi Padre, porque abriste el corazón a tu hermano. Y maldito ve al fuego del infierno, porque lo cerraste. En ese aspecto de la doctrina social, se abre o se cierra la puerta del cielo. Por eso es importante saber de esto. ¿Ok? Bueno. Tengan un sábado muy bonito. Mañana misa, no se les olvide. Hay que darle ese espacio a Dios en nuestra vida. Mensajes positivos.